El 80% de los terapeutas de medicina china están tratando erróneamente a sus pacientes y ni siquiera lo saben. ¿Eres uno de ellos? Vale. Me he inventado el porcentaje. Además, incluso con tratamientos erróneos, a veces hay una ligera mejora del paciente. Pero este no es el punto. Esto no es suficiente. Hoy te voy a hablar del elefante en la habitación. Algo que todo el mundo cree que sabe, pero que en la práctica casi nadie aplica bien. Y este es el problema. La fisiología china se estudia al principio de la carrera de medicina china, pero luego se pasa por alto. Parece lógica en los libros, pero en la clínica real se vuelve confusa. Por eso nadie termina usándola. No se enseña con la profundidad necesaria para aplicarla de forma efectiva. Y esto genera un problema enorme. Los terapeutas aplican tratamientos sin entender realmente el cuerpo. Esto lleva a diagnósticos incorrectos y tratamientos ineficaces. Hoy te voy a mostrar el error más común que impide que los tratamientos funcionen. Un caso real donde un terapeuta falló por no aplicar la fisiología y cómo evitar este error y hacer tratamientos más efectivos. Un paciente ha probado de todo, fórmulas, acupuntura, dietas, pero sigue igual. Y luego entra en tu consulta y te dice, ¿me puedes ayudar o serás otro terapeuta más que me hace perder el tiempo? Yo esto lo he vivido. Naturalmente te sientes con presión. Tomas su caso, analizas los síntomas, eliges la fórmula y 2 semanas después el paciente vuelve. Y no solo sigue igual, sino que puede que esté peor. Esto puede ser dos cosas. Puede ser que este paciente nadie le pueda ayudar, al menos de momento. Eso también pasa y hay que ser honesto con esto, decirle simplemente yo llego hasta aquí, no puedo ayudarte más, no sé más. No pasa absolutamente nada. No podemos ayudar a todo el mundo. O puede ser que no entendiste la fisiología china. Y hoy te voy a enseñar cómo evitarlo a través de algunas preguntas poderosas que tienes que hacer. La mayoría de terapeutas hacen esto mal. En principio, ven los síntomas y eligen un tratamiento en base a listas de indicaciones, fallo garrafal. Se basan en síndromes sin analizar la raíz del problema, fallo garrafal. Apagan síntomas en lugar de corregir el mecanismo patológico, fallo garrafal. Esto es como si tuvieras una tubería de agua con fugas y en lugar de reparar la tubería, solo secas el agua del suelo. Al principio, cuando el agujero de la tubería no es muy grande, el problema puede que desaparezca, pero luego vuelve a aparecer, luego vuelve a aparecer, luego vuelve a aparecer. No solo no terminarás nunca de secar el suelo, sino que puede que el agujero en la tubería cada vez se haga más y más y más grande y tú no estés haciendo nada para reparar esto. Si solo te enfocas en tratar síntomas sin entender qué está fallando en el cuerpo, estás tratando la consecuencia y no la causa real. Dime tú, ¿cuál es la diferencia si haces esto entre la medicina occidental y la medicina oriental? No existe ninguna, con el agravante que la medicina occidental puede que sea mucho más rápida. Entonces, no solo no estás beneficiando a tu paciente, sino que estás degradándote a ti mismo en el sentido de que no aprovechas bien todas las herramientas que tienes. Y es una pena. ¿Para qué estudiar tanto si terminas así? Bien, un ejemplo de un paciente. Viene un paciente de 38 años diagnosticado de intestino irritable. Los síntomas principales son dolor abdominal después de comer y diarrea matutina. Esta diarrea y el dolor después de comer empeoran en épocas o en días que tiene un estrés extra, ya sea por el trabajo, ya sea por la familia, ¿vale? Con el estrés extra empeoran tanto la diarrea como el dolor. Lo más normal, si eres un poco avispado, y lo que muchos terapeutas van a pensar, es que esto es madera invade tierra más insuficiencia de chi de bazo. Y no te diré que vas mal, pero te diré que es poco preciso. Si piensas esto y prescribes Zhijun Zitang o Xiao Yao San como ejemplos de las fórmulas que tratan estos síndromes, el resultado es que el paciente muy probablemente no mejorará o no mejorará tan rápido o no mejorará tan bien. ¿Qué es lo que salió mal en este enfoque? Mira, asumir un síndrome
sin analizar el mecanismo fisiológico. No cuestionaste cómo se está moviendo el yang en el cuerpo del paciente. Esto significa tratar la superficie del problema y no la raíz. Por ejemplo, si hay diarrea matutina, tienes que pensar por qué ocurre específicamente por la mañana. ¿Qué es lo que pasa por la mañana que en otros momentos no pasa? Entonces, puede indicar exceso de agua en el intestino, que no puede ser metabolizada, lo que significa que el yang no calienta suficiente durante la noche. Puede ser un fallo en el bazo para sostener y contener los líquidos, con el resultado de pérdida de líquidos por la mañana. O ya sabes tú que la diarrea matutina se asocia a riñón, pero no puedes poner una analogía directa por un solo síntoma. Quiero decir, si está asociada en el riñón, ya que este es el órgano cuya insuficiencia se muestra principalmente como diarrea matutina, entonces tienes que pensar, ¿hay otros síntomas de insuficiencia de riñón? ¿Qué necesito preguntar? ¿Qué información necesito saber para determinar, primero, si existe esta insuficiencia de riñón y segundo, en qué grado está esta insuficiencia de riñón? ¿Entiendes por dónde voy? La idea es hacer un dibujo claro de qué está pasando, no encasillar con uno o dos síndromes y enchufarle una fórmula al paciente. No va por ahí la cosa. Otro ejemplo es el estrés. El estrés que asociamos siempre al hígado y al chi de hígado y a la madera y todo esto, podemos ver el estrés, o sea, tenemos que analizar si el estrés es una causa o es un disparador, ¿vale? Es cierto que el hígado probablemente esté implicado por este factor de estrés que empeora los síntomas. Pero ¿qué tan profundo es el problema? ¿El estrés genera el problema digestivo o simplemente agrava algo que ya estaba mal? Si eliminas el estrés, ¿la diarrea sigue ahí o desaparece? Si sigue ahí, el problema no es solo de hígado, ¿entiendes? Tienes que analizar más profundamente. O, por ejemplo, el tipo de dolor. ¿Este dolor es por estancamiento de chi? Entonces, si es por estancamiento de chi, se suele sentir más como una opresión o una incomodidad. Vale, de acuerdo, esto te lo compro, pero ¿qué es aquello que está estancando el chi? Hay problemas con la sangre, hay problemas con la musculatura, hay problemas con los tendones. ¿Cuál es la causa o cuál es la consecuencia de este estancamiento de chi? ¿Entiendes por dónde voy? ¿Es un dolor de sequedad en la musculatura? Que también puede ser, sería un tipo de dolor por insuficiencia. Y esto se siente como calambres o retortijones indicando que hay falta de sangre o líquidos dentro de la musculatura. O puede ser un dolor que mejore con presión y calor. Es otro tipo de insuficiencia, de dolor por insuficiencia. Esto indicaría insuficiencia de yang o de frío interno. La idea es que a partir de una base y de uno o dos síndromes que tú ya puedas ver que tiene el paciente, investigues más, investigues qué es realmente todo aquello que está pasando en función de yin-yang, en función de san-jiao, los tres niveles, chi, sangre, líquidos, etcétera, etcétera. Quédate con la base. Primero las cosas grandes y luego las cosas pequeñas. Primero la fisiología, no el síndrome. Primero pensar cómo se está moviendo el yang en este paciente. ¿Está en insuficiencia y esto provoca la diarrea matutina por la falta del riñón para sostener? ¿Está atrapado en un estancamiento con este dolor abdominal por chi bloqueado? Si hay una mezcla de las dos o si hay además una falta de contención del bazo, tienes que pensar qué tanto por ciento, qué grado de cada uno de estos mecanismos, de estos, llámale síndromes si quieres, pero de estos mecanismos están afectando al conjunto, qué grado de cada uno de ellos, cómo es la relación entre el yang y el agua, los líquidos del paciente, ¿sí? Tienes que entender, ¿es la diarrea por frío? ¿Es por falta de contención? ¿Es por calor? ¿Es por el estancamiento de chi? ¿Cuál es el papel del hígado aquí? O sea, la idea es hacerte las preguntas correctas, no encasillar al paciente, ¿vale? Esta es la idea principal. Hacerte las preguntas correctas y no encasillar al paciente.
ver qué está pasando en función de chi, sangre, líquidos, cómo se está moviendo el yang dentro del cuerpo, cómo se está moviendo el chi dentro del cuerpo, cómo los diferentes órganos están trabajando entre sí, para la fisiología como para la patología, y esto es lo que te va a hacer entender mucho más allá de las casillas o los cajones que llamamos síndrome. No basta con etiquetar un síndrome y buscar en un libro la fórmula correspondiente. Antes de saltar a un diagnóstico, analiza los procesos fisiológicos que están fallando. Luego, cada tratamiento debes construirlo desde la lógica fisiológica, no desde la simple clasificación de los síndromes, ¿vale? ¿Cómo eliges un tratamiento correctamente? Bien, primero, identifica qué mecanismo está fallando a partir de los síntomas. Tira del hilo, analiza qué proceso interno está alterado. Pregúntate por qué pasa lo que pasa una y otra vez. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué tiene dolor? ¿Por qué tiene la diarrea? No busques la solución en qué síndrome tiene este síntoma como principal, sino por qué pasa esto. Define si hay insuficiencia o exceso, si es un problema de falta de algo o si es un problema de falta de no movimiento de algo. ¿Sí? ¿Es un chi insuficiente o un chi bloqueado? La tercera cosa, ubica la disfunción en el cuerpo, ubícala. Puede ser Tai Yin, Xiao Yin, Xiao Yang, los 6 meridianos son un buen punto de partida para ubicar. Pero si quieres, utiliza una configuración básica, como por ejemplo los 3 Qiao. Intenta pensar de qué forma los 3 Qiao están interactuando entre ellos. ¿Sí? Si el Qiao inferior tiene lo que tiene que tener, si el Qiao medio realiza la función adecuada, si el Qiao superior, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo de esto, enfoca el tratamiento. Y el enfoque cambia completamente si sabes que debes calentar el Qiao medio y dispersar el Qiao superior. Es muy diferente que pensar en darle la forma Xiao Yao San porque es la que toca para el síndrome X o Y, ¿de acuerdo? Solamente así podrás, 4, aplicar la fórmula correcta, porque no todas las insuficiencias de Qi se tratan con Si Jun Si Tang. De hecho, es una fórmula que yo no recomiendo tal cual, a menos de que le pongas jengibre. Si le pones jengibre, de alguna forma la podemos arreglar esta fórmula, pero no todos los estancamientos de Qi de hígado se tratan con Chai Hu Shugan San o con Xiao Yao San o incluso con Xiao Chai Hu Tang, si quieres irte a las fórmulas clásicas. ¿De acuerdo? Tienes que entender qué está pasando, por qué está pasando y luego al final encontrar la fórmula. ¿Vale? Seguro que puedes dar mucho más de ti, estoy convencido. Por ejemplo, si un paciente tiene digestión lenta y fatiga, no basta con tonificar el bazo. Si hay frío interno, debes calentar el yang, ya sea con jengibre, con moxa o como sea. Si hay estancamiento de chi de hígado, primero necesitas mover el chi interpretando si es porque no se mueve porque hay poca sangre, no se mueve porque hay una dificultad en la elasticidad de los tendones. Si hay estancamiento de chi de hígado, tienes primero que mover el chi antes de fortalecer el bazo. Así que investiga, porque si tratas todos los pacientes igual, estás fallando en tu diagnóstico. Bien, ¿qué hemos aprendido? Resumen rápido. El diagnóstico preciso depende de entender qué proceso interno está fallando. Segundo, no trates síntomas, trata la raíz del problema después de analizarlo con fisiología clásica, china. Tercero, si no analizas el mecanismo patológico, tu tratamiento será, con suerte, inefectivo. Con mala suerte, puedes hacer daño a tu paciente. Ahora tienes 2 opciones. Puedes seguir diagnosticando por síntomas y esperar que funcione, o puedes empezar a diagnosticar con la lógica de la medicina, de la fisiología china y transformar tu práctica. Cada día que sigues diagnosticando por síntomas, no estás mejorando la salud de tus pacientes y tu reputación como terapeuta
se va a ver afectado. Si realmente quieres diferenciarte y hacer diagnósticos que funcionen, te voy a enseñar 4 características que debe tener un diagnóstico sí o sí. Es sencillo, es un proceso simple. Ya sabes mucho de lo que te puedo mostrar, pero seguro que no has pensado en ello de esta forma. Te muestro más una manera de organizar lo que ya sabes que nuevos métodos o métodos secretos o estas puñetas. No es ninguna de estas chorradas. No puedo garantizar que este vídeo o mi clase gratuita estén disponibles para siempre. Cualquier día se me cruzan los cables y lo quito. Así que si de verdad quieres mejorar tu práctica, haz clic en el enlace que tienes en la descripción antes de que lo elimine, antes de que sea tarde. Accede a esta clase gratuita aquí abajo en el enlace. Y muchas gracias por estar aquí y por tu compromiso con la medicina china. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, hasta luego.